Hoy llegamos al corazón del distrito, al lugar donde se revela con crudeza una verdad ineludible. Nuestro desarrollo, nuestro progreso tecnológico y social tienen límites. Tarde o temprano la naturaleza reclama lo que le pertenece y vuelve a ocupar su espacio, dejando tras de sí apenas vestigios, recuerdos fragmentados de una época marcada por el intento finalmente fallido de dominar el territorio. Catalina, el pueblo que durante décadas fue el vínculo esencial con el mundo exterior. Hasta aquí llegaban los trenes desde la zona central de Chile. Hasta aquí arribaban personas desde Santiago, La Serena o Copiapó. Catalina era la puerta de entrada y salida, el hilo que conectaba al desierto con el resto del país, el casi único contacto con el mundo para las familias que trabajaron y vivieron en el cantón salitrero de Taltal. Bien, ahí vemos la mítica estación Catalina, realmente en pleno desierto, realmente lejos de todo ahora. Vamos a ver que todavía se quedó ahí la estación Catalina. Tenía un pueblo, ¿no? Tenía la estación y claro, era una estación grande. La conexión al fondo, la conexión para el servicio a Taltal. Bien, aquí estoy en la estación Catalina, justamente en la Catalina donde se juntan los dos sistemas, sistema longitudinal y sistema de Taltal. Bueno, el sistema de Taltal ya no está, ¿no? Está completamente levantado. Sistema longitudinal está, bueno, no bueno, pero está. Y ahí está justamente donde la convergencia, donde los dos sistemas se juntaron para que la gente tenía la posibilidad de cambiarse del sistema, ¿no? Entonces tenían como un andén más o menos juntos ahí, ¿no? Lo otro era una intersección nomás de 90 grados, pero aquí la tangente, digamos, ¿no? Ahí estoy, vamos a revisar eso, ¿no? Aquí en la estación Catalina. Hay que recordar, la Catalina tiene varios sectores: estación longitudinal, estación sistema Taltal, el pueblo Catalina y la planta salitrera Catalina, más allá, ¿no? Entonces eso realmente es un lugar altamente interesante, histórico y claro. Muchos ya conocen esta foto con la casa de 2 pisos acá, ¿no? Imagínense llegar aquí en tren de Santiago, de La Calera, donde sea de Copiapó, ¿no? Hacia ahí, para cambiarse nomás al Taltal o para quedarse ahí por trabajo. Ahí está, ¿no? Ahí continúo a sistema Taltal, ¿no? Una vía ciega, ¿no? Y una... Bien, aquí estoy en el otro punto bien, digamos, cardinal, el punto principal de Catalina, en la intersección verdadera de los dos sistemas, donde realmente el sistema Taltal, que era más antiguo, por si acaso, se interceptó con el sistema longitudinal. Claro, era una intercepción por 90 grados, o no, 80 grados aquí. Mientras tanto hicieron desvíos, tangentes, para que la gente tenía más posibilidad de cambiarse del tren, digamos, para cambiarse al Taltal. Pero aquí estoy justamente donde la línea desde Taltal sigue arriba a Mina Guanaco al fondo, va varias oficinas más, ¿no? Quebrada Cachina y otras ahí, ¿no? Ahí se ve muy bien, por si acaso, ¿no? Se ve muy bien
la continuación. La red ferroviaria de Tal Tal es mucho más antigua que la línea longitudinal. Entonces, Catalina nació en 1914, el año de la construcción de la línea longitudinal de norte. Antes solamente era una oficina salitrera. La estación Catalina se ubica 104 kilómetros en distancia a Tal Tal, en 2.200 metros de altura, más o menos. La estación Refresco se ubica en 22 kilómetros de distancia. Ahí está la estación Catalina, completamente abandonada. No se quedó mucho de la estación Catalina. La estación se ha reducido a algunos cimientos, 2 estanques de agua, una casita en ruinas y una señal. Algunos metros hacia el norte se notan los restos de la maestranza, una tornamesa para mover a las locomotoras, los cimientos de un galpón. Catalina era una estación principal en el trayecto longitudinal, principalmente por su conexión al distrito de Salitre de este sector, especialmente las conexiones a las oficinas Florechile, Tricolor, Alemania y Chile, y por supuesto la conexión a la ciudad de Tal Tal subrayó la importancia de la estación. En 1937 salieron 2 trenes cada semana a dirección Santiago. Estación Mapocho con cambio de tren en La Calera. El viaje total demoró 48 horas. Los trenes salieron martes a las 10:38 horas y sábados a las 19:49 horas. Entonces, alrededor en 4 horas. Un viaje hasta Copiapó igual demoró 12 horas. La velocidad promedia a Copiapó alcanzó 24 kilómetros por hora. No era un récord de velocidad, ni para el año 1937. En 1961 llegaron aquí desde el sur los trenes siempre a las 13:17 horas, martes, sábados y lunes. Del norte, Iquique Paquetano llegaron martes 15:50 horas, jueves 16:37 horas y sábado 21:33 horas. En 1961 el ordinario demoró desde Iquique casi 24 horas a llegar a Catalina. En el mismo año, 1961, el viaje desde Copiapó a Catalina demoró un poco más de 12 horas. Eso sí es impresionante. Y ahí al otro lado, el pueblo de Catalina. Ahí la tornamesa de la estación Catalina. Una joyita. Una joyita. Lamentablemente ya no más hay par de restos ahí de las bodegas, pero nada más. Lo más impresionante son los restos de la antigua maestranza de la estación Catalina, ubicada entre el pueblo Catalina y la estación. Se notan los restos de un galpón para locomotoras, un estanque de agua en altura y varios restos de la maestranza, por ejemplo, diversas manchas de aceite, tornillos y trozos de metal. Impresionante. En junio de 1975, la Red Norte puso término definitivo a los servicios de pasajeros. Un año más tarde, en 1976, cesó también el funcionamiento del ferrocarril de Tal Tal.
Entre 1977 y 1980 se levantaron todas las rieles de la red Tal Tal. Aquí terminó la famosa historia de este red ferroviario de Tal Tal. Aquí estoy en Catalina y justamente encima de un campo de aterrizaje, una pista de aterrizaje provisorio, claro, ¿no? Se ve arriba está marcado con palitos ahí en su vértices, ¿no? Hay otro, ¿no? Otro palito, ¿no? Y en realidad se nota bien, pero algo es algo, se nota que no hay escombros, hay como típicas líneas de donde sacaron los escombros, ¿no? Está visible, claro, hoy día interrumpido por otras estructuras, ¿no? Bien, aquí el pueblo de Catalina es impresionante. No se queda tanto en realidad, ¿no? Pero eso sí, todavía tiene espíritu, todavía tiene vida, digamos, ¿no? Es realmente interesante, se ve arriba los cuadros, ¿no? Aquí, por ejemplo, la plazoleta es bien impresionante, ¿no? Bien impresionante. Últimos muros ahí, las casas, ¿no? Ahí se ve la estación. Aquí los otros muros, eso sí me llamó la atención, ya más destruida. Bueno, ahí no hay remedio, ¿no? Ahí no hay, pero está todavía en pie. Catalina era un pueblo de considerables dimensiones, ubicado algunos metros hacia el norte de la estación ferrocarril del mismo nombre. Tenía su importancia por la estación y maestranza de los ferrocarriles. Los pasajeros de Tal Tal deberían cambiarse a los trenes del tendido longitudinal. La altura de Catalina es 2.180 metros sobre el nivel del mar. La distancia a Agua Verde por el camino original por Ovalo es de 34,6 kilómetros, donde la distancia a Ruta 5 solamente es 19,6 kilómetros. Hoy hay que tomar el desvío por el camino moderno de la Oficina Esperanza, que es un poco más largo. Según los censos, vivieron en Catalina en 1920 412 habitantes. En 1930 eran 399 habitantes. En 1940, 926 habitantes. En 1952, todavía 205 habitantes en la estación y el pueblo. Actualmente no se quedó mucho del pueblo. La plaza, algunas plantas extrañas y mucho vidrio ya amontado recolectaron. Hay que recordar la tragedia de aquel momento. En 1914 ya se producía salitre sintético. Ese mismo año estalló la Primera Guerra Mundial. La exportación de nitratos quedó severamente restringida y el futuro de las oficinas se volvió incierto, frágil, casi condenado ya. Sobre el desierto se instaló una sensación de fin de época, cuando un mundo entero comenzó lentamente a desmoronarse. Hasta se ve la pintura todavía de las casas. Feriado, la tarde,
como casi sábado en la tarde, en Catalina, 1920, imagínense. 6 años faltan hasta el gran problema, la gran caída. Pero ya en los años 20 ya sabían que algo anda mal. Ahora sí estoy ahí en la planta de la Catalina o en la salitrera Catalina. La Catalina, bueno, tiene al fondo 3 sectores: aluminio, sector estación, sector pueblo, y además tenía una salitrera, una oficina Catalina en algunos 2 kilómetros de distancia. Se ve aquí bastante bonito las torres de agua de la estación, el pueblo está más cercano, y claro, un enrío de terraplenes de ferrocarril aquí de todo lado. Y la planta no era menor, ¿no? Se ve muros bastante grandes. Vamos a ver esta planta, vamos a descubrirlo rápidamente, ¿no? Porque sí, igual es parte de la salitrera ahí, ¿no? Es parte del complejo Catalina, ¿no? Ahí estamos viendo eso. Ahora la parte de entrada seguramente, ¿no? El patio aquí, el despacho, ¿no? Y claro, lo característico es este muro gigantesco. Uno pregunta siempre por qué hicieron este muro tan así. Bueno, tenían seguramente sus razones. Aquí estamos primero en las habitaciones, ¿no? de la gente. Vamos a ver algunos, ¿no? Permiso, se puede entrar, sí, ¿no? Y como bastante parecido siempre, ¿no? Hay hasta restos, hay ventanas todavía. Estuco, llama atención, ¿no? Estamos viendo en la parte bastante gruesa nomás, ¿no? Tenía estuco antes. Ahí está parte de maderas de durmientes, ¿no? Rocas bien elaboradas, ¿no? Claro, ahí, ¿no? Y ahí el gigantesco muro. Aquí está, ahí, ¿no? Vamos a ver las otras. Ahí todavía sí queda una chimenea, aquí en la Catalina, interesante, ¿no? La chimenea, claro, para la planta de energía, supongamos, para generar el vapor o generar la energía, vapor para secar, al final lavar el caliche, ¿no? Ahí está muy bonito este base de la chimenea, y aquí claro todavía la entrada. Y la chimenea ahí. Muy bonito. Ahí está el horno. Eso sí es interesante. Bien bonito, todavía ahí en pie, con los bases de la chimenea. Boah, el olor de azufre ahí hasta duele en la nariz. Voy a cortito nomás y ahí me voy. Bien, chao amigos de GeoVirtual2.cl, aquí de Catalina. Es realmente impactante. Ahora me queda algunos 4 horas o 5 horas vuelta nomás. Bueno, de una forma vamos a lograr. Yo creo
río, ¿no? Primero Agua Verde, Chañaral, Copiapó, Caldera, Copiapó. Bien, amigos de GeoVirtual2.cl, ojalá les gustó hoy día, ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao.